AC Noticias, periodismo multimedia. Y bueno, pues estaremos analizando a lo largo de estos días las repercusiones de este triunfo y también lo que está detrás. Agradecemos que esté en la línea la doctora Daría Hernández Ramírez. Ella es doctora en estadística por la Universidad Politécnica de Cataluña e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Daría, un gusto saludarte. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Francis. Te saludo a ti y a tu auditorio. Pues uno de los elementos del triunfo de Andrés Manuel López Obrador necesariamente nos lleva a las encuestas y el papel que tuvieron estos ejercicios de medición en el resultado final que ayer se vio en la jornada del 1 de julio. Pero, ¿qué lecciones y qué es lo que debemos ver en estas encuestas en cada proceso electoral, Daría? Sí, mira, Francis, en la actualidad las encuestas de opinión ocupan un lugar preponderante en las campañas y son un elemento importante dentro de la vida política electoral. Y es casi imposible pensar en las elecciones sin encuestas. Y una de las funciones básicas y fundamentales de las encuestas de opinión, es mostrar en momentos diferentes una fotografía del proceso electoral. Es decir, cómo se van perfilando los distintos candidatos y partidos y cuál es la intención de voto que la ciudadanía tiene para cada uno de ellos. Los resultados que arrojan las encuestas pueden tener múltiples usos, pero en el proceso electoral destacaron dos. El privado interno, donde se consideran los resultados como tomas transversales, lo más cercano a la realidad, donde no tienen cabida los datos maquillados, por muy adversos que puedan resultar para su candidato o partido. Y el uso publicitario externo, donde la mayoría de las ocasiones los resultados fueron tergiversados con fines personales, buscando generar la impresión de que su contendiente y grupo político estaba a la cabeza, dejándole al posible votante dos opciones engañosas. Por un lado, si su preferencia es diferente a lo que proyecta la encuesta, carece de sentido su voto, puesto que ya todo está decidido y su preferencia ya no es importante. Y por el otro, persuade al elector que siga las preferencias de la mayoría, o como dice el refrán popular, ¿a dónde va Vicente? Pues a dónde va la gente. Dicho en otras palabras, si el electorado no tiene aún una preferencia definida, debe elegir como lo está haciendo la mayoría. Pero las encuestas no se realizan solas. De estas se encargan principalmente las casas encuestadoras o los grandes centros de investigación con la capacidad para planearlas y realizarlas. Y estas empresas venden productos a quienes los contratan y no ofrecen resultados que no agraden al cliente, sean candidatos o partidos. Y va de por medio su marca o prestigio para que los contratistas puedan darle un uso publicitario externo. Por ello, las encuestas se convirtieron en un producto de campaña, no en una herramienta para hacer campaña. Y en esta contienda, como en las últimas 3 elecciones en nuestro país, las encuestas han sido convertidas en gurús, en guías espiritistas, más que como herramienta científica para obtener información, llegan a ser empleadas por los partidos y candidatos como un medio más para la propagación, no de sus ideas o de sus propuestas de campaña, sino como un mecanismo publicitario que busca influir en los electores indecisos para que se sumen al ganador o al perdedor. De allí su utilidad y el alto abuso que se hace de ella. Daría, entonces... ¿pueden las encuestas predecir el enlace de una elección? Nos podemos preguntar. Bueno, las encuestas en estricto sentido no dicen exactamente qué va a pasar el día de la elección. Simplemente son herramientas que te dicen qué opinaba la población elegida aleatoriamente en un momento preciso, en un lugar concreto sobre la intención o tendencia sobre determinado tema o asunto. Pero si una encuesta se realiza sin fines de lucro, puede arrojar resultados muy certeros, tomando en cuenta un margen de error establecido y ciertas condiciones técnicas. Pero las que son usadas con fines publicitarios pueden cosechar fracasos rotundos y decepciones muy grandes. Por ejemplo, recordaremos que en Estados Unidos las encuestas de periódicos prestigiados como The New York Times siempre dieron como ganadora a Hillary Clinton y resultó vencedor siempre en el que mostraban en segundo lugar a Donald Trump. Incluso el diario The Washington Post
Un día antes de los comicios electorales dio por ganadora a la señora Clinton por un margen muy amplio. Sin embargo, cabe la pregunta, ¿el grandísimo poder financiero de estas casas editoriales no alcanzó para pagar una encuesta con un rigor metodológico grande? ¿O simplemente tergiversaron los resultados para persuadir al electorado por la candidata de su simpatía? O también la experiencia de 2012 en México, cuando el Partido Revolucionario Institucional regresó a la residencia de Los Pinos. Las principales encuestadoras, Mitofsky, Grupo Reforma, Milenia, GEAISA, entre otras, otorgaban al entonces candidato del tricolor Enrique Peña Nieto, hoy presidente de todos los mexicanos, un margen de victoria de entre 11 y 20 puntos por encima de Andrés Manuel López Obrador. Pero al final la diferencia fue de 5.5 puntos porcentuales. Entonces, pues muchas veces ocurre que más allá del uso faccioso a la hora de leer las conclusiones o resultados, se pierde de vista que el éxito o fracaso de una encuesta reside en su diseño y forma de recabar la información. Por ejemplo, la mayoría de las encuestas que vimos un día después de ocurridos los debates entre los candidatos a la presidencia de la República eran encuestas realizadas por teléfono, las cuales de entrada no toman en cuenta la población que carece de teléfono residencial, además de que la población susceptible de ser encuestada debe atenerse a los horarios en los que la empresa encuestadora realice la llamada. Y este método ofrece ahorros de costo, pero carece de información confiable tratándose de una muestra sobre una población de 86 millones de personas. Daría realmente un acercamiento muy interesante sobre el papel de estas encuestas. De manera resumida, es una herramienta que se ha mercantilizado, que los partidos políticos han utilizado en cada una de estas coyunturas electorales y por lo tanto desvirtuando el rigor metodológico que una herramienta como esta tiene para leer o acercarse a un fenómeno de la realidad. Daría, pues si te parece, en otra ocasión, en otra emisión de este espacio radiofónico, poder pues ya tener la lectura sobre cómo realmente influyeron estas encuestas en el proceso de transición que vamos a vivir en los próximos meses. Gracias por la comunicación, Daría. Muchísimas gracias, Francis, te agradezco a ti y a tu auditorio y pues decirte nada más que ninguna elección se gana con encuestas y que el 1 de julio no estaba decidido porque las encuestas lo dijeran. Y muchas gracias por tu invitación, estaremos al pendiente. La investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales hablando sobre el papel de las encuestas. AC Noticias, periodismo multimedia.